Hay cosas en la vida que uno nunca olvida, por más que lo intente. Ese momento en que ves la cara de un bebé recién nacido y sientes que el mundo se derrumba a tu alrededor. Cuando vi a mi bisnieto por primera vez, no sentí la alegría que una abuela debería sentir. Sentí miedo, sentí asco, sentí un dolor en el pecho que casi me mata ahí mismo en la maternidad. Yo tenía 57 años ese día. Había criado a mi nieta Jessica desde los 2 añitos, después de que su mamá, mi hija Marcela, dejó a la niña conmigo y desapareció. Trabajé como condenada, vendiendo gorditas para darle de comer a esa niña, para darle ropa, para darle estudios. Ella era mi vida. Y cuando descubrí que estaba embarazada a los 14 años, casi me muero de pena. Pero lo peor no fue el embarazo. Lo peor fue cuando se negó a decirme quién era el papá. Le rogué, lloré, hice de todo. Ella solo lloraba y decía que no podía contar. Pensé que sería algún chavo de la escuela, algún noviazgo escondido. Nunca, nunca en mi vida iba a imaginar la verdad. Cuando ese bebé nació y la enfermera lo puso en los brazos de Jessica, me acerqué para ver. Y fue ahí que mi mundo se acabó. Su carita, Dios mío, esa carita era la prueba viva de una verdad que yo nunca iba a imaginar. Una verdad que estaba bien debajo de mis narices todo el tiempo y yo no la había visto. Lo que vino después fue un infierno que no le deseo a nadie. Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida, una decisión que me costó todo. Mi familia, mi tranquilidad, casi mi razón. Perdí gente que yo amaba. Fui juzgada, fui insultada, me llamaron monstruo. Pero al final descubrí una cosa. Hacer lo correcto duele. Duele hasta el alma, pero es lo único que te deja dormir en paz. Si te gustan este tipo de historias, deja tu like aquí en el video y suscríbete al canal Memorias de las Abuelas para no perderte los próximos videos. Aprovecha y escribe aquí abajo en los comentarios desde dónde estás viendo. Me encantará saberlo. Todo comenzó cuando yo tenía 57 años. En esa época vivía en una casita sencilla en la colonia San Marcos, en Aguascalientes. 3 cuartos pequeños, patio de tierra, donde criaba gallinas, y un puesto de gorditas en la avenida López Mateos, que era mi sustento. Mi hijo, Roberto, tenía 33 años y vivía conmigo. Mi hija Marcela tenía 28 y aparecía de vez en cuando, siempre pidiendo dinero. Fue una tarde de sábado que Marcela llegó sin avisar. Yo estaba en el patio lavando ropa cuando oí el portón. Ella entró con un bulto en los brazos, la cara cansada, los ojos rojos. Ni siquiera tuvo que hablar. Yo ya sabía que venía problema. «Mamá, necesito dejar a Jessica con usted por un tiempo», dijo, extendiéndome el bulto. Era una bebita de 2 años, flaquita, con los ojitos asustados. «Me voy a trabajar a la Ciudad de México. Cuando junte dinero, regreso y la busco». Tomé a la niña en brazos. Estaba calientita, olía a sudor y a leche agria. Miré a mi hija y vi que ya tenía la decisión tomada. No valía la pena rogarle, no valía la pena pelear. Marcela siempre fue así, desde chiquita. Cuando se le metía algo en la cabeza, nadie se lo quitaba. ¿Y el papá?, pregunté, aunque sabía que no me iba a gustar la respuesta. Desapareció, estaba casado. Yo fui tonta. Usted sabe cómo es. Marcela tiró una bolsa con unas ropitas de la niña en el suelo. Ahí dentro hay pañales y un bote de maicena. Es lo que le gusta comer. Sentí la rabia subir, pero me la tragué. La bebé empezó a llorar bajito, agarrada de mi cuello. Roberto apareció en la puerta de la cocina. Vio la escena y movió la cabeza. Él nunca se llevó bien con la hermana. «Marcela, no puedes hacer esto», intenté una vez más. «Ella es tu hija». «Y yo necesito vivir, mamá. Usted no entiende». Marcela ya estaba dándose la vuelta, yéndose. «Cuídemela bien, regreso pronto». Fue la última vez que vi a mi hija. Se subió a un camión para la Ciudad de México y desapareció del mapa. Nunca más mandó noticias, nunca más apareció. Dejó a su hija conmigo como si fuera un paquete que ya no le servía. Miré a la niña en mis brazos.
Jessica tenía los ojos grandes, asustados y una manchita de mingua seca en la comisura de la boca. Me miró y preguntó bajito: ¿Dónde está mami? Mami se fue de viaje, mi linda, pero la abuela está aquí. La abuela te va a cuidar. En ese momento no lo sabía, pero esa niña se iba a convertir en la razón de mi vida y también iba a ser el motivo de mi mayor sufrimiento. Roberto se acercó, puso la mano en la cabecita de Jessica. ¿Va a vivir aquí ahora, mamá? Sí. Y la vamos a criar bien, con amor y educación. Apreté a la niña contra mi pecho. Ella es nuestra familia. Los primeros días, Jessica lloraba mucho. Llamaba a su mamá de madrugada, despertaba asustada, no quería comer. Yo me quedaba con ella en brazos hasta que se dormía. Le cantaba las canciones que le cantaba a mis hijos cuando eran pequeños. Poco a poco se fue acostumbrando. Me llamó abuela y a Roberto tío Beto. La casa cobró vida de nuevo. Yo me levantaba a las 5 de la mañana para preparar la masa de las gorditas. Roberto se iba a trabajar a un taller mecánico en el centro de la ciudad. Jessica se quedaba conmigo todo el tiempo, sentadita en un banquito mientras yo cocía las gorditas, jugando con las corcholatas que le guardaba. Cuando creció más, iba a la escuelita de la colonia. Creció bonita, lista, cariñosa. Los años fueron pasando. Jessica se volvió la niña más querida del vecindario. Todo mundo elogiaba lo educada que era, cómo ayudaba en casa, cómo sacaba buenas calificaciones en la escuela. Yo me enorgullecía de esa niña como si fuera mi propia hija. Y lo era, ¿no? Porque quien cría es quien es mamá de verdad. Roberto también se encariñó con ella. Siempre fue buen tío. Jugaba con la niña, la llevaba a tomar nieve a la plaza, le ayudaba con las tareas. Yo los veía a los dos y agradecía a Dios por tener esa familia pequeña, pero unida. Pero hay algo que aprendí en la vida. La felicidad de uno a veces está construida sobre una mentira. Y cuando la mentira sale a la luz, todo se derrumba. Yo solo no sabía que la mentira estaba bien debajo de mis narices, sucediendo dentro de mi propia casa, y yo no veía nada. Voy a regresar un poquito en el tiempo, para que entiendas cómo era nuestra vida antes de que todo se derrumbara. Necesito contarte cómo creció Jessica, cómo era nuestra rutina, para que veas que no fue falta de cuidado de mi parte. Yo hice todo lo que una mamá hace, todo lo que una abuela puede hacer. Jessica tenía unos 6 años cuando empezó a llamarme mamá en vez de abuela. La corregí algunas veces. Le expliqué que yo era abuela, que su mamá era Marcela, que se había ido de viaje. Pero ella insistía. «Pero usted es la que me cuida, ¿verdad, abue? Entonces, usted es mi mamá». Al final la dejé. ¿Qué diferencia hacía? Marcela nunca más dio la cara, nunca mandó una tarjeta de cumpleaños, nunca llamó para saber de su hija. Yo era mamá de esa niña en todo, menos en el papel. Nuestra casa era sencilla, pero estaba llena de amor. Yo dormía en un cuarto con Jessica, Roberto en el otro. Y la sala era donde hacíamos todo: comer, ver televisión, recibir las visitas. En el patio, además de las gallinas, yo plantaba cilantro, chile y tenía un árbol de guayaba que daba fruta todo el año. Jessica adoraba treparse a ese árbol. Se quedaba allá arriba comiendo guayabas hasta que le dolía la panza. Todos los domingos íbamos a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, yo, Jessica y Roberto. La niña se quedaba quietecita durante la misa, poniendo atención al padre, y después corría a prender una veladora para la Virgen. «Es para que la abuela tenga salud», decía. Mi corazón se derretía. Después de la iglesia, pasábamos al mercado a comprar las cosas de la semana. A Jessica le gustaba ver las frutas, las verduras. Se la pasaba pidiéndome que comprara cosas que no necesitábamos. Yo siempre cedía un poquito, compraba una mandarina, un pedazo de coco. Roberto cargaba las bolsas y se quejaba de que comprábamos demasiado. Entre semana yo trabajaba en el puesto de gorditas. Me levantaba cuando todavía estaba oscuro. Dejaba a Jessica dormida. Me iba a preparar todo. Cuando ella despertaba, Roberto le daba de desayunar y la llevaba a la escuela antes de irse a su trabajo. Por la tarde, ella regresaba y se iba directo al puesto a ayudarme.
Se quedaba ahí haciendo la tarea en una mesita que le arreglé o ayudaba a envolver las gorditas. El olor del aceite caliente se nos pegaba en la ropa, en la piel, en el cabello. Se volvió el olor de nuestra familia. Hasta hoy, cuando huelo gorditas, recuerdo esos tiempos. Jessica creció. Se volvió una muchachita bonita, de pelo chino largo, ojos grandes y una sonrisa que iluminaba cualquier lugar. Los chavos de la escuela empezaron a fijarse en ella, pero yo siempre fui firme. Estudios primero, novio después. No vas a repetir el error de tu mamá. Ella me obedecía en todo. Nunca fue de dar problemas, nunca me faltó al respeto, nunca llegó tarde a casa. Era estudiosa, sacaba buenas calificaciones, soñaba con ser enfermera algún día. Yo me sentía tan orgullosa que a veces hasta lloraba cuando estaba sola, pensando en cómo esa niña que su mamá abandonó se había convertido en una persona tan especial. Roberto también estaba creciendo. Salió del taller y empezó a trabajar en una refaccionaria. Ganaba mejor. Ayudaba con los gastos de la casa, le compraba ropa a Jessica, pagaba útiles escolares. Era buen hijo, buen tío. Al menos eso era lo que yo creía. Hubo una época en que empezó a andar con una muchacha de la colonia, Patricia, muchacha bonita, trabajadora, hija de la dueña de una tiendita. Yo ya hasta estaba pensando en boda, imaginando nietos, pero el noviazgo no duró. Él terminó y nunca más quiso saber de nadie. Se volvió más casero, pasaba más tiempo en casa, más tiempo con nosotras. Yo creía que era bueno, pensaba, mi hijo es serio, no anda en la calle perdiéndose. ¡Qué tonta fui! Jessica cumplió 12 años. Hicimos una fiestecita sencilla en casa. Llamamos a los vecinos, a doña Socorro, que era mi amiga de años, a algunas compañeras de la escuela de ella. Roberto compró un pastel en la panadería. Yo hice botana. La niña quedó tan feliz. Dijo que era el mejor cumpleaños de su vida. Fue en esa época que empecé a notarla diferente. Más callada, más cerrada. Pensé que era cosa de la edad, esa etapa de adolescente que se pone medio rara. Le preguntaba si estaba todo bien. Ella decía que sí. Le preguntaba si tenía algún problema en la escuela. Ella decía que no. Pero yo sentía que había algo. Una madre lo siente, ¿no? Solo que yo nunca iba a imaginar qué era. Viendo hacia atrás, yo veo todo tan claro ahora. Las señales estaban todas ahí frente a mí, y yo no vi nada. O no quise ver, quién sabe. Jessica empezó a pasar más tiempo en su cuarto. Antes se quedaba en la sala con nosotros, viendo televisión, platicando, riendo. Después de que cumplió 12 años, empezó a encerrarse. Llegaba de la escuela, comía algo y se iba a su cuarto. Yo tocaba la puerta, le preguntaba si estaba todo bien. Ella decía que estaba estudiando. Una vez entré y estaba acostada en la cama, viendo el techo. Ni siquiera tenía el libro abierto, ni estaba haciendo nada, solo acostada con esa mirada vacía. Me senté en la orilla de la cama, le pasé la mano por el cabello. «Mija, ¿qué está pasando? Puedes contarle a tu abuela». Ella volteó la cara hacia el lado. No quiso mirarme. «No es nada, abue. Solo estoy cansada». Insistí un poco más, pero ella no abrió la boca. Al final, salí de ahí con el corazón apretado, pero pensando que era una etapa. Los adolescentes son así. Siempre están de malas con la vida. Roberto también estaba diferente. Antes salía con los amigos, iba a jugar fútbol y a tomarse unas cervezas. Después de ese tiempo, dejó de hacerlo. Se quedaba en casa todas las noches, todo el tiempo. Decía que estaba cansado, que no tenía ganas de salir. Yo creía que era bueno. Creía que mi hijo se estaba volviendo un hombre responsable. Hay una noche que recuerdo hasta hoy. Me desperté de madrugada para ir al baño y vi la luz del cuarto de Roberto prendida. Me pareció extraño. Fui a ver qué pasaba. La puerta estaba entreabierta. Me asomé y lo vi sentado en la cama con la cabeza entre las manos. Parecía que estaba llorando o pensando en algo pesado. Toqué la puerta despacito. «Hijo, ¿estás bien?» Él se asustó, se levantó rápido, se limpió la cara. «Sí, mamá. Solo no puedo dormir». «¿Estás preocupado por algo?» «No, mamá,
Regrese a dormir. Regresé a mi cuarto, pero me quedé inquieta. Sentía que había algo malo en mi casa, pero no sabía qué. ¿Sería dinero? ¿Roberto tendría deudas? ¿Jessica estaría sufriendo bullying en la escuela? Hablé con doña Socorro, mi vecina y amiga de siempre. Ella tenía una hija de la edad de Jessica. Conocía bien esas cosas de adolescentes. Le conté que la niña estaba rara, diferente. Cidalia, los adolescentes son así. Son las hormonas. Es una etapa. De aquí a poco pasa. Ella estaba tejiendo en su portal, las manos rápidas con las agujas. Mi Katia también está insoportable. No quiere hablar conmigo. Solo quiere estar en su cuarto escuchando música. Me sentí un poco aliviada. Si era normal, entonces no había de qué preocuparse. Pero entonces empezó otra cosa. Jessica dejó de comer bien. Antes comía bien, hasta era golosa. Después empezó a picotear la comida en el plato. Decía que no tenía hambre. Adelgazó bastante. La ropa le empezó a quedar floja. Jessica, tienes que comer, niña. Te estás quedando en los puros huesos. No tengo hambre, abue. Pero no has comido nada en todo el día. Al menos come un poco de arroz. Ella comía 2 bocados y empujaba el plato. Yo me quedaba viendo aquello con el corazón partido, sin saber qué hacer. Roberto empezó a ponerse más atento con ella. A veces yo los veía platicando bajito en la sala cuando yo estaba en la cocina. Cuando yo llegaba, paraban de hablar y se quedaban callados. Yo creía que era bonito. Creía que mi hijo estaba siendo buen tío, consolando a la niña en esa etapa difícil. ¡Qué ciega fui! ¡Qué tonta! Hubo un día en que doña Socorro me llamó. Cidalia, ¿puedo decirte algo? Claro, comadre. ¿Qué pasó? Ella miró a los lados como si tuviera miedo de que alguien escuchara. Es sobre Jessica. Katia me contó algo que me está dejando preocupada. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasó? ¿Está con problemas? No sé si es verdad, pero Katia dijo que vio a Jessica llorando en el baño de la escuela. Le preguntó qué pasaba y Jessica le pidió que no le contara a nadie. Sentí un frío en la panza. ¿Llorar por qué? No sé. Katia no supo explicar bien, pero dijo que Jessica parecía muy asustada. Esa noche enfrenté a Jessica. Estaba en su cuarto haciendo tarea. Me senté en su cama y le tomé la mano. Mija, doña Socorro me contó que estabas llorando en la escuela. ¿Qué está pasando? ¿Alguien te está molestando? Ella se puso blanca. Los ojos se le llenaron de lágrimas de inmediato. No, abue, no es nada de eso. Entonces, ¿qué es? Cuéntame. Por el amor de Dios, me estás dejando preocupada. Ella abrió la boca para hablar por un segundo. Pensé que iba a contar, pero entonces movió la cabeza y empezó a llorar. No puedo contar, abue. No puedo. ¿Por qué no puedes? Sea lo que sea, lo resolvemos juntas. Usted no va a entender. Nadie va a entender. La abracé. La dejé llorar en mi regazo hasta que ya no le quedaban lágrimas. Pero no habló nada. Guardó el secreto que la estaba matando por dentro y yo, sin saber, estaba dejando que aquello continuara. Pasaron algunos meses y la situación solo empeoró. Jessica tenía 13 años, casi 14, y parecía que cargaba el mundo en los hombros. Ya no sonreía, ya no jugaba, ya no tenía ese brillo en los ojos. Se volvió una sombra de la niña alegre que era. En la escuela, las calificaciones empezaron a bajar. La maestra me mandó llamar un día. Dijo que estaba preocupada. Doña Cidalia, Jessica siempre fue una de las mejores alumnas. Pero de un tiempo para acá, no pone atención en clase, no hace los trabajos, se la pasa viendo a la nada. Lo sé, maestra. No sé qué le está pasando. Trato de hablar con ella, pero no se abre conmigo. La maestra se me quedó viendo con ese gesto de quien quiere decir algo, pero no sabe si debe. Al final suspiró. Mire, no quiero hablar de más, pero ¿será que no tiene algún problema en casa? ¿Algún pariente haciéndole algo? Mi sangre se heló. ¿Cómo dice, maestra? Es que hay casos, ¿no? Niñas que cambian de comportamiento así, de repente, a veces es porque están sufriendo algún tipo de abuso dentro de la propia casa. Sentí una rabia subir.
En mi casa no pasa nada de eso. Yo la cuido muy bien y mi hijo también. Nosotros protegemos a esa niña. La maestra levantó las manos. Perdón, doña Cidalia. No quise ofender. Es que tenemos que pensar en todas las posibilidades, ¿no? Salí de ahí con el corazón apretado. ¿Abuso en mi casa? Imposible. Yo conocía a mi hijo, conocía mi casa, no había nada malo ahí. Pero la semilla de la duda había sido plantada. Empecé a fijarme más en las cosas, y fue ahí que vi unos detalles extraños. Tipo, Roberto siempre le daba regalos a Jessica. Una blusa nueva, un labial, un cuaderno bonito. Yo creía que era cariño de tío, pero entonces me di cuenta de que le daba regalos casi todas las semanas y siempre le pedía que no me contara. Es sorpresa, no le digas a tu abuela. Tipo, Jessica ya no quería quedarse sola con Roberto. Antes, cuando yo iba al mercado, los dejaba en casa sin problema. Ahora ella siempre buscaba una excusa para ir conmigo. Abue, voy con usted. Le ayudo a cargar las bolsas. Tipo, Roberto se ponía nervioso cuando yo llegaba a casa sin avisar. Una vez regresé del puesto más temprano porque me estaba sintiendo mal. Abrí la puerta de la sala y los dos estaban ahí sentados en el sillón, alejados el uno del otro. Brincaron cuando me vieron. Roberto se levantó rápido, se fue a su cuarto. Jessica se puso blanca. ¿Qué estaban haciendo?, pregunté. Nada, abue. Estábamos viendo televisión. Pero la televisión estaba apagada. Miré a Jessica tratando de entender. Ella desvió la mirada, empezó a mover las manos, nerviosa. Quise preguntar más, pero ella salió corriendo a su cuarto y cerró la puerta con llave. Fui al cuarto de Roberto. Toqué la puerta. Hijo, ¿puedo hablar contigo? Él abrió. Estaba sudado, medio incómodo. Hola, mamá, ¿qué pasó? ¿Qué estaba pasando en la sala? Nada, mamá, estábamos platicando. ¿Platicando de qué? De la escuela de ella. Me pidió ayuda con un trabajo. Hablaba demasiado rápido, sin mirarme a los ojos. Algo no estaba cuadrando, pero yo no sabía qué. ¿Habrían peleado? ¿Roberto le habría regañado por las malas calificaciones? ¿Está todo bien entre ustedes?, insistí. Sí, mamá, todo está normal. Usted está viendo cosas. Yo quería creer. Quería tanto creer que todo estaba bien. Pero en el fondo, allá bien en el fondo, algo gritaba que no estaba. Esa noche, acostada en la cama con Jessica a mi lado, me quedé viéndola dormir. O intentando dormir, porque se movía mucho, gemía bajito, parecía que estaba teniendo pesadillas. Le pasé la mano por el cabello tratando de calmarla. «Está todo bien, mija. ¿La abuela está aquí?» Ella abrió los ojos, me miró con ese gesto asustado. «Abue, usted nunca me va a dejar, ¿verdad?» «Nunca, mi amor. Yo voy a cuidarte para siempre». «¿Y si yo hago algo muy malo, usted todavía me va a querer?» Mi corazón se apretó. «Jessica, tú nunca harías nada muy malo. Tú eres una niña buena». Ella se volteó de espaldas, encogió el cuerpo. «Usted no sabe nada, abuela. Usted no sabe». Quise preguntarle qué quería decir con eso, pero ya había cerrado los ojos, fingiendo que estaba dormida. Y yo me quedé ahí en la oscuridad, sintiendo que estaba perdiendo a mi nieta, y no sabía cómo detenerla. Los días fueron pasando, y yo seguía trabajando en el puesto, vendiendo gorditas, tratando de mantener la normalidad. Pero no había nada de normal. Jessica casi no comía, casi no hablaba, casi no salía de su cuarto. Roberto se quedaba cada vez más en casa, más pegado a nosotras. Y yo en medio de todo aquello, sin saber que lo peor todavía estaba por venir, que la verdad iba a ser mucho más terrible de lo que yo podía imaginar. Fue doña Socorro quien me dio el consejo. «Cidalia, lleva a esa niña con un médico. Puede ser depresión. Los adolescentes también sufren de eso». Saqué cita en el centro de salud. El doctor Pablo, un médico joven que había llegado a la colonia hacía poco tiempo, nos atendió. Hombre serio, atento, que te miraba a los ojos cuando hablaba. Él examinó a Jessica, le hizo muchas preguntas. Ella respondía solo lo necesario,
siempre con la cabeza baja. Al final, me pidió que saliera y lo dejara hablar a solas con ella. Me pareció raro, pero obedecí. Me quedé en el pasillo esperando, ansiosa. Cuando se abrió la puerta, Jessica salió con la cara roja como si hubiera llorado. El médico me llamó para adentro. Doña Cidalia, su nieta está pasando por algo difícil. No me quiso contar qué, pero es serio. Usted necesita estar pendiente de ella. Doctor, ¿ella le dijo algo? ¿Alguna pista de lo que puede ser? Él dudó. Tiene señales de estrés severo, ansiedad, miedo. Traté de preguntarle si alguien la estaba lastimando, pero negó. Solo lloró. Salimos de ahí y yo ya no sabía qué hacer. Jessica no hablaba conmigo, no hablaba con el médico, no hablaba con nadie. Estaba atrapada en un silencio que la iba matando poco a poco. Y yo, sin saber, estaba dejando que el monstruo actuara libremente dentro de mi propia casa. Jessica cumplió 14 años un sábado de marzo. No quiso fiesta, no quiso nada. Dijo que solo quería quedarse en casa tranquila. Hice un pastel sencillo. Cantamos las mañanitas solo nosotros tres. Ella apagó la velita y ni siquiera pidió un deseo. Solo vio la llama apagarse y ya. ¿No vas a pedir nada, mija?, pregunté. No sirve de nada pedir, abue. No se va a cumplir de todos modos. Roberto se quedó callado todo el tiempo, comió un pedazo de pastel y se fue a su cuarto. Jessica también desapareció pronto. Me quedé ahí sola, viendo los restos de la fiestita sin fiesta, preguntándome dónde se había ido mi familia. Pasaron unas semanas. Una mañana me desperté y Jessica no estaba en la cama. Escuché un ruido que venía del baño. Estaba ahí vomitando. Toqué la puerta. «Jessica, ¿te sientes mal?» «Sí, abue. Creo que fue algo que comí. Había vomitado el día anterior también y el otro. Pensé que era una infección, gripa, qué sé yo. Le hice té de hierbabuena, se lo di de tomar. Pero continuó. Fue doña Socorro quien me abrió los ojos. Estaba en su casa tomando café, contándole que Jessica estaba con náuseas todas las mañanas. Ella me miró seria. «Cidalia, ¿ya pensaste que puede ser embarazo?» El mundo se detuvo. «¿Qué? No, no puede ser. Tiene 14 años, ella no anda con nadie. Pero, ¿estás segura absoluta de eso? Las niñas de su edad...» Me levanté de ahí y salí sin terminar el café. Regresé a casa con el corazón latiendo que parecía que se me iba a salir por la boca. Imposible. Jessica era virgen. Nunca había tenido novio, nunca salía sola. Estaba siempre conmigo o en casa, pero la duda había entrado. Y la duda es como el comején. Va royendo por dentro hasta derrumbar todo. Esperé a que regresara de la escuela. Cuando llegó, la llamé a la cocina. Roberto estaba trabajando, todavía no llegaba. Era el momento. «Jessica, siéntate aquí, necesito hablar contigo». Ella se sentó ya con esa mirada asustada. Sabía que no era una plática buena. «Mija, estás vomitando todas las mañanas desde hace una semana. Tienes el pecho adolorido. Estás mareada». Ella se puso blanca, empezó a temblar. «Sí, abue, pero es solo malestar. ¡Ya se me pasa! Jessica, mírame». Le agarré las manos que estaban heladas. «¿Estás embarazada?» El silencio que cayó fue ensordecedor. Ella empezó a llorar. Ese llanto desesperado de quien ya no aguanta cargar un peso. Y yo supe, antes de que hablara, yo supe. «Sí, ¿verdad? Estás embarazada». Ella asintió con la cabeza, sollozando. Sentí que el suelo desaparecía debajo de mis pies. Mi nieta, mi niña, 14 años, embarazada. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Quién fue, Jessica? ¿Quién te hizo esto? Ella movió la cabeza, llorando más todavía. «No puedo decir, abue, no puedo». «¿Cómo que no puedes? ¿Alguien te obligó? ¿Fue algún chavo de la escuela? ¿Alguien te lastimó?» «No, abue, no fue así». «Entonces, ¿cómo fue? Explícame». Pero ella solo lloraba, no soltaba una palabra. Era como si tuviera un candado en la boca. Me quedé ahí abrazándola, tratando de entender. Si no fue en la escuela, ¿fue dónde? ¿En la calle?
Pero ella casi no salía de casa, se quedaba en el puesto conmigo o en casa. No tenía tiempo de ver a nadie, de estar con nadie, a menos que, Dios mío, a menos que fuera alguien que estaba dentro de casa. El pensamiento vino y lo empujé muy lejos. No, imposible. Mi hijo no. Él jamás, jamás. Jessica, ¿fue alguien de aquí de la casa? La forcé a mirarme. ¿Fue? Ella abrió los ojos muy asustada, y en esa mirada yo vi el miedo, vi la culpa, vi la verdad que no podía decir. Dios mío del cielo. La solté, me levanté, empecé a caminar de un lado a otro. No puede ser lo que estoy pensando. Abue, por favor, no preguntes más, no preguntes. Estaba desesperada, agarrándose de mi ropa. Te lo suplico. Escuché la puerta de entrada abrirse. Roberto había llegado del trabajo. Entró a la cocina silbando de su manera alegre. Cuando nos vio ahí, se detuvo. ¿Qué pasó? Lo miré. Mi hijo, 33 años, siempre fue buen muchacho, siempre cuidó de nosotras. No podía ser él, no podía. Jessica se siente mal. La voy a llevar al médico mañana. Mi voz salió temblando. Él miró a Jessica, que estaba con la cabeza baja, encogida. ¿Quieres que vaya con ustedes? No hace falta, nosotras nos arreglamos. Él se encogió de hombros y se fue a su cuarto. Jessica se levantó corriendo y se fue a nuestro cuarto. Cerró la puerta con llave. Yo me quedé ahí parada, sintiendo que mi vida se había volteado al revés y ya no sabía qué era real y qué no. Esa noche no pude dormir. Jessica lloró toda la noche bajito para no hacer ruido. Yo fingía que estaba dormida, pero estaba ahí despierta, pensando. Al día siguiente la llevé con el doctor Pablo. Él confirmó: 2 meses de embarazo, casi 3. Doña Cidalia, ¿usted sabe quién es el papá? No, doctor, ella no quiere decir. Él miró a Jessica con ese gesto de médico que ya ha visto muchas cosas malas en la vida. Jessica, ¿te obligaron? ¿Alguien te forzó? Ella movió la cabeza. No, doctor. Entonces fue consentido. Ella dudó. Sí. Pero la forma en que lo dijo, con la voz temblorosa, con los ojos huyendo, no parecía consentido. Parecía que estaba repitiendo lo que le habían enseñado a decir. El médico suspiró. Mire, estoy obligado por ley a notificar casos de embarazo en menores de 14 años. Es delito, sin importar si fue consentido o no. Sentí el pánico. Si él notificaba, iban a investigar. Iban a descubrir quién fue. Y si era quien yo estaba pensando, Dios mío, no. Doctor, por favor, deme unos días. Voy a descubrir quién fue y voy a resolver esto. Él se me quedó viendo. Al final, aceptó. 1 semana, doña Cidalia. Si en 1 semana no me trae una respuesta, voy a tener que notificar. Salimos de ahí y agarré a Jessica del brazo. Ahora me vas a contar todo. ¿Quién fue? Ella empezó a llorar otra vez. No puedo, abue. Si cuento, todo se va a acabar. Usted me va a odiar, me va a correr. Yo nunca te voy a odiar, nunca te voy a correr. Tú eres mi vida. La abracé ahí mismo en medio de la calle. Pero tienes que contarme, tienes que. Y ella siguió en silencio. Ese silencio que nos iba a matar poco a poco. 1 semana. Yo tenía 1 semana para descubrir quién le había hecho eso a mi nieta. 1 semana para salvarla, para salvar a nuestra familia, para entender qué había pasado. Regresé a casa decidida. Iba a hacer que Jessica hablara como fuera. Pero cuando llegamos, ella corrió a su cuarto y cerró con llave. Me quedé tocando, suplicándole que abriera. Nada. Roberto llegó del trabajo y preguntó qué había pasado en la cita médica. Lo miré bien a los ojos, buscando cualquier señal. Culpa, nervios, miedo. Pero estaba normal, preocupado por su sobrina como siempre. El médico dijo que tiene anemia, necesita tomar vitaminas. Ah, qué bueno que no es nada grave. Él fue hasta la puerta del cuarto. Jessica, ¿cómo sigues, mija? Tu tío está preocupado por ti.
Ella no respondió. Él se encogió de hombros y se fue a bañar. ¿Estaría yo enloqueciendo? ¿Estaría viendo cosas donde no había? Mi hijo no era capaz de algo así. No lo era. Pero entonces, ¿quién era? Empecé a hacer una lista mental. Estaba el vecino de al lado, don Damián. Pero era viejo, debía tener unos 60 años. Estaba el hijo de la dueña de la tiendita, pero tenía la edad de Jessica. Era solo un niño. Estaban los chavos de la escuela. Pero ella nunca se quedaba sola con nadie. La única persona que se quedaba sola con Jessica era Roberto. No. Fui a casa de doña Socorro. Necesitaba desahogarme con alguien antes de volverme loca de verdad. Ella estaba en la cocina haciendo de comer. Me ofreció café. Nos sentamos en la mesa de su cocina y le conté todo. El embarazo, el silencio de Jessica, el miedo que estaba sintiendo. Cidalia, ¿estás pensando que fue Roberto? Miré mis manos. No sé, Socorro, no quiero pensar eso. ¿Pero quién más podría ser? Ella se quedó callada por un tiempo, moviendo el café sin beberlo. Mira, no te quería decir esto, pero Katia me contó algo hace unos meses que me dejó con la duda. Mi corazón se aceleró. ¿Qué? Dijo que vio a Roberto dándole un beso a Jessica aquí en la calle, de noche, cuando tú estabas en la iglesia. Sentí que todo giraba. ¿Qué tipo de beso? No supo explicar bien. Dijo que era raro, que no parecía beso de tío, pero tampoco estaba segura. Se quedó con la duda, por eso no te contó. Me levanté de esa mesa tan rápido que casi tiro la silla. Salí de su casa sin decir nada más. Regresé a mi casa. Entré al cuarto de Roberto sin tocar. Él estaba acostado en la cama, sin camisa, viendo el techo. Se levantó asustado cuando me vio. Mamá, ¿qué pasó? ¿Fuiste tú? Mi voz salió temblando de rabia. ¿Fuiste tú quien le hizo esto? Él se puso blanco. ¿De qué está hablando? Jessica está embarazada. Embarazada, Roberto, de 2 meses. Y no quiere decir quién es el papá. Vi cuando cayó el 20. Vi cuando entendió que yo había descubierto, o mejor dicho, que estaba sospechando. ¿Usted cree que fui yo? Se levantó de la cama, se acercó a mí. ¿Usted, mi propia madre, cree que yo sería capaz de eso? Ya no sé nada. Ella no sale de casa, no ve a nadie. Solo está con nosotros. Si no fuiste tú, ¿quién fue? No sé. Pudo haber sido en la escuela. Pudo haber sido en algún lugar donde usted no estaba viendo. Entonces, ¿por qué no cuenta? ¿Por qué lo está escondiendo? Él se me quedó viendo, y en esa mirada yo vi algo que me dio miedo. No era inocencia, era cálculo, como si estuviera pensando qué decir para convencerme. No sé, mamá, pero no fui yo. Yo jamás le haría eso. Quise creer con todas las fuerzas de mi alma. Quise creer. Salí de su cuarto y fui al nuestro. Jessica estaba acostada en la cama, con los ojos abiertos, viendo a la nada. Jessica, ¿fue Roberto? Ella se encogió todita. Empezó a temblar. Abue, por favor. Contesta sí o no. ¿Fue él? El silencio de ella fue la respuesta. No dijo sí, pero tampoco dijo no. Se quedó ahí temblando, llorando, deshaciéndose. Salí del cuarto. Regresé al de él. Entré sin tocar otra vez. Sal de mi casa. Él me miró sin entender. ¿Qué? Sal de mi casa ahora. Agarra tus cosas y vete. No te quiero aquí. Mamá, ¿se volvió loca? Yo no hice nada. Entonces jura. Jura por Dios que no fuiste tú. Él abrió la boca para hablar. La cerró. La volvió a abrir y no pudo jurar. Eso. Vete ahora. Él se me quedó viendo. Había rabia en esa mirada. Rabia de haber sido descubierto. Usted se va a arrepentir de esto. Va a destruir a esta familia por nada. Quien destruyó a esta familia fuiste tú. Él agarró una mochila, metió unas ropas dentro y salió azotando la puerta. Me quedé ahí parada, temblando entera, sin saber si había hecho bien o mal. Regresé al cuarto. Jessica había escuchado todo.
Estaba encogida en la cama llorando. Se fue por mi culpa, ¿verdad, abue? La abracé. No fue por tu culpa, mija. Él fue el que hizo algo malo. Pero yo lo dejé, abue. Yo dejé que pasara. Mi corazón se partió. Tú tienes 14 años. Eres una niña. Él es el adulto. Él era el que debía saber qué estaba bien y mal. Esa noche dormimos abrazadas. Ella lloró hasta dormirse de cansancio. Yo me quedé ahí abrazándola, jurándome a mí misma que iba a proteger a esa niña, aunque me costara todo. Pero lo peor todavía estaba por venir, porque Roberto regresó al día siguiente. Tocó la puerta, pidió hablar, y cuando hablamos, confesó algo que me hizo querer morir. Me desperté al día siguiente con el ruido de alguien tocando la puerta. Era temprano. El sol apenas estaba saliendo. Jessica estaba dormida a mi lado, cansada de tanto llorar. Me levanté con cuidado para no despertarla y fui a ver quién era. Era Roberto. Traía la misma ropa del día anterior, ojeras profundas, el cabello despeinado. Parecía que no había dormido en toda la noche. Mamá, necesito hablar con usted. No hay nada de qué hablar. Ya te dije que te fueras. Por favor, 5 minutos. Después, si usted quiere, me voy para siempre y nunca más regreso. Lo miré, a mi hijo, un niño que crié sola, que pasé hambre para darle de comer, que me desvelé cuando estaba enfermo. ¿Cómo había llegado a esto? Abrí la puerta y lo dejé entrar. Fuimos a la cocina. No le ofrecí café, no le ofrecí nada. Nos sentamos uno frente al otro. Habla de una vez lo que tienes que hablar. Él se quedó callado por un tiempo, viendo sus manos. Cuando levantó los ojos hacia mí, vi que estaba llorando. Mamá, necesito confesar algo. Ya no aguanto guardar esto. Mi corazón se aceleró. ¿Qué? Fui yo. Yo fui quien embarazó a Jessica. Aunque ya lo sabía, aunque ya sospechaba, oír esas palabras salir de su boca fue como recibir un balazo en el pecho. No pude hablar nada. Me quedé ahí paralizada viéndolo. Empezó cuando ella cumplió 12 años. Juro que no lo planeé, mamá. No fue algo que yo quisiera hacer, pero pasó. ¿Cómo que pasó? La rabia empezó a subir. Estas cosas no pasan de la nada. Tú tomaste una decisión. Lo sé. Sé que estuvo mal, pero yo me enamoré de ella. No es solo atracción, es amor de verdad. Sentí ganas de vomitar. ¿Amor? ¿Le estás llamando amor a abusar de una niña de 12 años? No fue abuso. Ella también quiso. A ella le gustaba yo. Me levanté de la silla, le di una cachetada tan fuerte que me ardió la mano. Él se llevó la mano a la cara, asustado. Ella tenía 12 años. 12. Es tu sobrina. ¿Cómo puedes llamarle a eso amor? Sé que es difícil de entender, mamá, pero nosotros tenemos una conexión. Desde que era chiquita, siempre fuimos cercanos. Cercanos porque eras su tío, porque debías cuidarla, protegerla, no hacer lo que hiciste. Jessica apareció en la puerta de la cocina. Debe haberse despertado con los gritos. Estaba descalza, en pijama, los ojos muy abiertos. «Tío Beto». Su voz salió finita, asustada. Roberto se levantó, fue hacia ella. Me puse entre los dos. «No la toques nunca más». «Mamá, por favor, déjeme explicar bien». «No hay explicación. Eres un monstruo, un criminal». Jessica empezó a llorar. «Abue, no es culpa de él. Yo también lo dejé. Yo también quería». La miré con el corazón partido, tan joven, tan manipulada, creyendo que aquello era su culpa. «Mija, tú no querías nada. Él te engañó. Él se aprovechó de que eras una niña». «Pero me gusta, abue. Lo amo». Roberto sonrió como si aquello fuera la prueba de que tenía razón. Y fue en esa sonrisa que vi quién era realmente mi hijo. No estaba arrepentido. Estaba creyendo que todo aquello era normal, era correcto. ¿Ves, mamá? Nos amamos. Sé que es difícil de aceptar, pero es la verdad. La verdad es que eres un abusador y te voy a denunciar. La sonrisa desapareció. «Usted no va a hacer eso». «Sí voy. Voy a la policía hoy mismo». «Si hace eso, va a destruir a esta familia,
Va a meter a su propio hijo a la cárcel. ¿Y para qué? Jessica no se lo va a agradecer. Lo va a odiar. Miré a Jessica. Estaba pálida, temblando. ¿Es verdad, abue? ¿Lo va a denunciar? Sí, porque es lo correcto. Pero yo no quiero. Si hace eso, nunca más le voy a hablar. Sus palabras dolieron más que cualquier cosa, pero yo sabía que estaba hablando por miedo, por manipulación. No era su voz verdadera. Vas a entender algún día, Jessica. Cuando seas más grande, vas a entender que hice esto para protegerte. Roberto dio un paso hacia adelante. Mamá, piénselo bien. Si denuncia, el bebé va a nacer y se lo van a quitar a Jessica. Lo van a poner en un albergue. ¿Es eso lo que quiere? No había pensado en eso. El bebé, mi bisnieto, hijo de mi hijo con mi nieta, una criatura que ni siquiera había pedido nacer en toda esta confusión. Yo voy a cuidar al bebé y a Jessica. Voy a asumir mi responsabilidad. Roberto hablaba como si estuviera ofreciendo una solución. Podemos vivir juntos, criar al niño, ser una familia. ¿Estás loco? ¿Crees que voy a permitir eso? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Entregarme a la policía y dejar a Jessica sola, embarazada a los 14 años, sin papá para su hijo? Me quedé sin respuesta, porque tenía razón en algo. Si yo denunciaba, iba a armar un lío terrible. Jessica iba a sufrir, el bebé iba a sufrir, todos iban a sufrir. Pero si no denunciaba, él iba a seguir, iba a creer que podía hacer aquello sin consecuencias, iba a destruir más vidas. Sal de mi casa ahora, mamá. Vete y no vuelvas más. Necesito pensar. Él miró a Jessica una última vez, como esperando que ella dijera algo, pero se quedó callada, solo llorando. Él salió, cerrando la puerta despacio. Me quedé ahí parada, sintiendo el peso del mundo en mis hombros. Jessica vino y me abrazó. Abue, no lo haga, no lo entregue. No sé qué hacer, mija, ya no sé nada. Pasamos todo el día en casa, encerradas. Jessica no paraba de llorar. Decía que todo estaba acabado, que su vida se había acabado. Yo trataba de consolar, pero ¿cómo consolar cuando yo misma estaba destruida? De noche, acostada en la cama, tomé mi decisión. No iba a ser fácil. Iba a doler como nada nunca dolió. Pero tenía que hacerlo. Por la mañana iba a la delegación, iba a contar todo. Iba a entregar a mi propio hijo. Antes de ir a la delegación, yo necesitaba entender todo. Necesitaba saber exactamente qué había pasado desde el principio. No podía denunciar sin estar absolutamente segura de cada detalle. Me senté con Jessica en la cama, le agarré las manos. Mija, me vas a contar todo desde el principio. ¿Cómo empezó esto? Ella movió la cabeza. Abue, no quiero hablar de eso. Pero vas a tener que hablar. Si no es conmigo, va a ser con la policía y es mejor que sea conmigo primero. Ella se quedó callada por mucho tiempo. Cuando empezó a hablar, su voz salió tan bajita que tuve que acercarme más para oír. Empezó cuando cumplí 12 años, poco después de mi cumpleaños. Yo estaba en el cuarto haciendo tarea y él entró. Dijo que quería hablar conmigo de algo importante. Mi corazón ya estaba apretado, pero la dejé continuar. Se sentó en la cama y dijo que yo había crecido mucho, que me estaba volviendo una muchachita bonita. Me pareció raro, pero él siempre fue cariñoso, entonces no pensé nada malo. Entonces él me agarró la mano y dijo que le gustaba mucho, no como tío, sino como hombre. Cerré los ojos. No quería oír el resto, pero necesitaba. Yo me quedé sin entender nada. Le pregunté de qué estaba hablando. Él dijo que se había enamorado de mí, que no podía dejar de pensar en mí. Dijo que estaba mal, que no podíamos contarle a nadie, pero que el amor era más fuerte. ¿Y tú? ¿Qué dijiste? Yo no sabía qué decir. Era una niña, abuela. No entendía nada de esas cosas. Él era el tío que yo amaba, que me cuidaba. Si él estaba diciendo que aquello era amor, le creí. Las lágrimas rodaron por mi cara. Mija, mi pobre niña,
Me besó ese día. Fue el primer beso de mi vida. Dijo que teníamos que guardar el secreto porque la gente no iba a entender. Iban a querer separarnos. Prometí que no iba a contar. ¿Y después qué más pasó? Ella respiró hondo, temblando. Empezó a venir al cuarto todas las noches cuando usted ya estaba dormida. Se quedaba platicando conmigo, besándome. Decía que yo era especial, que yo era el amor de su vida. Yo me sentía importante, ¿sabe? Nunca nadie me había hecho sentir así. ¿Cuándo fue que él hizo lo demás? Unos meses después. Yo todavía tenía 12 años. Dijo que cuando dos personas se aman, están juntas completamente. Yo tenía miedo, pero dijo que iba a ser cariñoso, que no me iba a lastimar. Y te lastimó de todas las formas posibles. Le lastimó el alma, la inocencia, el futuro. Jessica, sabes que eso no fue amor, ¿verdad? El amor de verdad no hace que una niña guarde secretos. El amor de verdad no se aprovecha de quien es más débil. Pero él dijo que era amor. Dijo que iba a cuidarme para siempre. Mintió, mija. Te manipuló. Tú eras una niña y él era un adulto. Él sabía que estaba mal. Por eso pidió secreto. Ella empezó a llorar otra vez. Ese llanto de quien está empezando a ver la verdad y duele demasiado. ¿Continuó todo este tiempo hasta que quedaste embarazada? Ella asintió con la cabeza. Todas las noches o por las tardes cuando usted salía. Él siempre buscaba la forma y siempre decía que me amaba, que un día íbamos a poder estar juntos de verdad. ¿Y cuándo descubriste que estabas embarazada? Me desesperé. Le conté y él también se desesperó. Dijo que teníamos que tener cuidado, que usted no podía descubrir, pero la panza empezó a crecer y no pude esconderlo. La tomé en brazos, la abracé como hacía cuando era chiquita. Nada de esto es tu culpa, Jessica. Nada. Tú eras una niña que fue engañada por un adulto que debía protegerte. Nos quedamos ahí abrazadas, llorando juntas. Yo por la inocencia que había perdido, ella por la vida que nunca iba a poder vivir. Después de un rato me levanté, me lavé la cara, me arreglé. Voy a la delegación ahora, abue. Tienes que ir. Si no hago nada, él va a seguir creyendo que puede hacer esto y puede hacerlo con otra niña algún día. Pero lo voy a perder. Lo amo. Le agarré la cara. Tú no lo amas, mija. Te enseñaron a creer que lo amas. Es diferente. Algún día vas a saber qué es el amor de verdad y te vas a dar cuenta de que esto nunca lo fue. Salí de casa con el corazón pesado, pero la conciencia tranquila. En la delegación le conté todo al delegado. Él se puso serio, anotó todo, pidió que Jessica hiciera exámenes. Dijo que iban a buscar a Roberto. Cuando regresé a casa, Jessica estaba en el cuarto encogida en la cama. No quiso hablar conmigo, se volteó de espaldas y fingió que estaba dormida. Esa noche, la policía tocó a la puerta de Roberto. Lo arrestaron. Se lo llevaron esposado frente a toda la gente de la calle. Los vecinos salieron a ver, cuchicheando, señalando. Me volví motivo de chismes en todo el vecindario. Algunos días después, Jessica hizo el examen médico legal. Confirmó todo. El embarazo, las señales de que había tenido relaciones, todo. Roberto confesó en la delegación, pero dijo que era amor, que ella también quería, como si eso hiciera diferencia. Los meses fueron pasando, la panza de Jessica creciendo, ella entrando en depresión, dejando de comer, de hablar, de vivir. Yo tratando de cuidarla, tratando de trabajar, tratando de mantener todo en pie mientras el mundo se derrumbaba. Y finalmente, llegó el día que más temía y más esperaba. El día que nació el bebé, el día que iba a verle la cara y entendería que nunca más nada sería como antes. Era una madrugada de diciembre cuando Jessica se despertó sintiendo dolor. Tenía 8 meses y medio de embarazo. La llevé corriendo al Hospital Público de Aguascalientes, el mismo donde ella había nacido. Estuvimos horas ahí. Jessica gritando de dolor, yo agarrándole la mano, las enfermeras yendo y viniendo, hasta que finalmente por la mañana temprano nació el bebé.
Era un niño. La enfermera lo limpió, lo envolvió en una cobijita y lo llevó hasta Jessica. Mi nieta miró a su hijo con los ojos vacíos, sin ninguna emoción. No quiso cargarlo. Volteó la cara hacia el lado. «Jessica, ¿no quieres ver a tu hijo?», preguntó la enfermera. «No, llévatelo». La enfermera me miró sin saber qué hacer. Le hice señas de que me lo trajera. Ella lo puso en mis brazos, y fue ahí que mi mundo se acabó por segunda vez. Su carita era igualita a la de Roberto cuando era bebé. Yo tenía foto de mi hijo recién nacido guardada en una caja en casa. La misma frente ancha, los mismos ojos rasgados, la misma marquita de nacimiento chiquita del lado izquierdo. Era la cara del papá, la prueba viva de lo que había pasado. Sentí que las piernas se me aflojaban. Me senté en la silla al lado de la cama de Jessica, todavía con el bebé en brazos. Él lloraba bajito, buscando el pecho, buscando consuelo, pero su mamá no quería ni verlo. «Jessica, mira a tu hijo, míralo». «No quiero, quítamelo de encima». «Es tu hijo, no puedes rechazarlo así. Me recuerda a él, no aguanto verlo». La enfermera se llevó al bebé al área de recién nacidos. Me quedé ahí con Jessica, viéndola llorar en silencio. Mi nieta acababa de dar a luz a los 14 años, una niña teniendo un hijo. Solo que ese hijo había sido puesto en ella por un hombre adulto que debía haberla cuidado. Los días siguientes, traté de hacer que Jessica se acercara al bebé. Lo llevaba al cuarto, lo ponía en sus brazos, pero ella lo empujaba, decía que no quería. El niño mamaba de un biberón que las enfermeras le daban. Lloraba mucho. Parecía que sentía el rechazo de su mamá. La trabajadora social del hospital vino a hablar conmigo. Dijo que Jessica tenía depresión posparto severa, que necesitaba acompañamiento psicológico urgente. Dijo también que del modo en que estaba, no tenía condiciones de quedarse con la criatura. «Doña Cidalia, el bebé va a necesitar ir a un albergue temporal hasta que su mamá se recupere y tenga condiciones de cuidarlo». «No, es mi bisnieto. Yo lo cuido». «¿Usted tiene condiciones? Usted trabaja, tiene que cuidar a Jessica». Miré a ese hombre. Él no entendía. Nadie entendía. Ese bebé no tenía la culpa de nada. Él era inocente. Era víctima también. «Voy a buscar la forma, pero no se lo lleven al albergue todavía. Deme una oportunidad». Él aceptó esperar una semana para ver si lograba que Jessica reaccionara, si lograba organizar las cosas. Pero no pude. Jessica empeoró. Dejó de comer completamente, solo lloraba. Hablaba de matarse. Tuve que internarla en el área de psiquiatría del hospital. Y el bebé, mi pobre bisnieto, se fue al albergue. El día que se lo llevaron fue uno de los peores de mi vida. Vi a la trabajadora social poniendo a ese bebito de pocos días en una cajita de cartón, llevándoselo. Él lloraba, buscando brazos, buscando calor, y no había nadie. Me quedé ahí en el pasillo del hospital sola, viendo todo derrumbarse. Mi nieta internada en psiquiatría, mi bisnieto en un albergue, mi hijo preso, mi familia destruida. Regresé a la casa vacía, la casa que antes tenía vida, tenía risas, tenía amor. Ahora solo había silencio y dolor. Los vecinos me miraban mal en la calle. Algunos dejaron de hablarme. Decían que era madre desnaturalizada, que había entregado a mi propio hijo. Decían que pude haber resuelto aquello en familia sin llamar a la policía. Doña Socorro fue una de las pocas que siguió de mi lado. Venía a visitarme, llevaba comida, se quedaba platicando conmigo. «Cidalia, hiciste lo correcto. Sé que duele, pero hiciste lo correcto». ¿Pero lo había hecho? Veía el resultado y solo veía escombros. Jessica internada, el bebé lejos, Roberto preso, yo sola. ¿Había valido la pena? De noche, acostada en esa cama vacía que antes compartía con Jessica, yo lloraba. Lloraba por la niña que no había podido proteger. Lloraba por el bebé que nació en una situación imposible. Lloraba por el hijo que había criado y que se había convertido en un monstruo. Y me preguntaba por milésima vez, ¿dónde me equivoqué? ¿Qué hice mal para criar a un hombre capaz de aquello?
El juicio de Roberto pasó 6 meses después de su arresto. Tuve que ir al juzgado, sentarme en esa banca dura, oír al abogado de él tratando de convencer al juez de que mi hijo no era un criminal. Su señoría, hubo consentimiento de la menor. Existe una relación afectiva entre ellos. No fue violencia, fue amor. Sentí ganas de gritar. ¿Amor? ¿Qué tipo de amor era ese que se aprovechaba de una niña? La fiscal fue firme, mostró el dictamen médico, el examen médico legal, la declaración de Jessica. Habló de la ley, de la edad de ella, de cómo no importaba si había consentido o no. Una niña de 12 años no puede consentir con un adulto de 33. Roberto se la pasó viéndome todo el tiempo. Había odio en esa mirada, como si yo fuera la culpable de que estuviera ahí, como si yo hubiera hecho algo malo al denunciar. Al final, el juez dio la sentencia. 8 años de prisión por estupro de menor. Cuando golpearon el mazo, sentí un alivio tan grande que casi me desmayo. Se había hecho justicia, pero al mismo tiempo mi corazón sangraba. Era mi hijo que había criado, que le di todo lo que pude y ahora iba a pasar 8 años en la cárcel. Roberto fue llevado por los policías. Antes de salir, se volteó hacia mí y gritó: «Usted va a pagar por esto. Usted destruyó mi vida». «No fui yo, hijo. Tú solito destruiste tu propia vida». Jessica no fue al juicio. Seguía internada, cada día peor. Los médicos le habían aumentado la medicación, pero nada parecía funcionar. No hablaba con nadie, no se alimentaba bien, vivía en un mundo solo de ella. Yo iba a visitarla todos los días, llevaba frutas, llevaba ropa limpia, trataba de platicar, pero ella me veía como si fuera una extraña, como si la hubiera traicionado. «Jessica, mija, hice esto para protegerte». Silencio. Algún día vas a entender, vas a ver que lo que él hizo no fue amor. Más silencio. «Dime algo, por el amor de Dios». «Lo que sea». Nada. Un día finalmente habló, pero no fue lo que yo quería oír. «La odio». Las palabras salieron bajito, pero dolieron como una puñalada. «¿Qué?» «La odio. Usted me lo quitó. Usted acabó con todo». «Jessica, él abusó de ti. Te manipuló. Él me amaba y usted me lo quitó. Nunca se lo voy a perdonar». Salí de ahí llorando. Mi nieta, que había criado como hija, me odiaba y yo no podía hacer nada para cambiar eso. Mientras tanto, el bebé seguía en el albergue. Yo había ido a visitarlo algunas veces. Estaba más grande, más gordito, pero todavía no tenía nombre. En el albergue lo llamaban bebé número 7, como si fuera un número, no una persona. Hablé con la trabajadora social sobre conseguir la custodia, pero ella fue clara. «Doña Cidalia, usted trabaja todo el día. Su nieta está enferma. ¿Cómo va a cuidar a un bebé?» «Busco la forma. Ya crié a 2 hijos sola. Crié a mi nieta. Sé cuidar niños. Pero usted ya no es joven y las circunstancias son difíciles. Tal vez sea mejor dejar que el bebé sea adoptado por una familia que pueda darle todo». Adoptado. Mi bisnieto iba a ser criado por extraños. Iba a crecer sin saber de dónde venía, quién era su familia. No podía dejar que eso pasara. Pero tampoco tenía dinero para contratar abogado. El dinero que junté durante años se había ido pagando hospital, medicinas para Jessica, transporte para ir y venir de las visitas. Mi puesto de gorditas estaba prácticamente abandonado. No tenía tiempo de trabajar, de vender, de ganar dinero. Las cuentas empezaron a atrasarse. La luz fue cortada 2 veces. El agua también. Pedí ayuda a mis hermanos, pero ellos tenían sus propias vidas, sus propios problemas. Dieron un dinero aquí y allá, pero no era suficiente. Una noche sentada en la oscuridad de mi casa, porque no había apagado la luz, miré alrededor y vi mi vida hecha pedazos. Sola, sin dinero, con mi nieta odiándome, mi bisnieto en un albergue, mi hijo preso. ¿Había hecho bien? ¿No hubiera sido mejor resolver en familia, como decían los vecinos? ¿Correr a Roberto, fingir que no pasó nada, criar al bebé y seguir con la vida? Pero entonces recordé su mirada, la forma en que hablaba de Jessica. Es amor. Realmente lo creía,
Y si yo hubiera dejado pasar, iba a seguir creyéndolo. Iba a pensar que podía hacer aquello de nuevo con otra persona. No, había hecho bien, aunque me costara todo, aunque me costara mi familia. Fue doña Socorro quien me dio la idea. Estaba en su casa desahogándome sobre la situación del bebé cuando habló. Cidalia, ¿y ese terreno que dejó tu mamá? ¿No tienes la parte de la herencia? Me había olvidado completamente. Cuando mi mamá murió unos 10 años atrás, dejó un terreno pequeño en el campo para dividir entre mí y mis 3 hermanos. Cada uno se quedó con un pedazo. Yo nunca había vendido el mío porque no necesitaba. Pero ahora, es verdad, tengo ese terrenito en Calvillo. Entonces véndelo, usa el dinero para contratar un buen abogado y buscar la custodia de tu bisnieto. Parecía simple, pero no lo era. Porque para vender necesitaba la firma de todos los hermanos, ya que el terreno todavía estaba a nombre de mi mamá, y yo sabía que al menos 2 de ellos no iban a querer vender. Fui a visitar a mi hermano mayor, José Carlos. Vivía en la Ciudad de México, tenía una vida buena, trabajaba en una empresa grande. Le expliqué toda la situación. José, necesito dinero para contratar un abogado. Necesito sacar a mi bisnieto del albergue. Si vendemos el terreno... Me miró con lástima. Cidalia, lo que hiciste con Roberto estuvo muy mal. Entregar a tu propio hijo a la policía. Eso no se hace. Él abusó de Jessica. Ella tenía 12 años. Pero eran solo ustedes. Nadie tenía que saber. Pudiste haberlo resuelto de otra manera. Sentí la rabia subir. ¿Qué otra manera? ¿Hacerme de la vista gorda? ¿Dejarlo seguir creyendo que estaba bien? Pudiste haberlo corrido, prohibirle que regresara. No tenías que meter a la policía, hacer todo este escándalo. Me di cuenta de que no iba a servir de nada discutir. Entonces, ¿no vas a firmar? No voy. Ese terreno es herencia de nuestra madre. No lo voy a vender para pagar esta locura tuya. Salí de ahí destrozada. Fui a casa de mi hermana menor, Marlene. Vivía en Zacatecas. Tenía 3 hijos. Le conté todo de nuevo. Para mi sorpresa, me abrazó. Cidalia, hiciste lo correcto. Fuiste valiente. Mucha gente hubiera escondido, hubiera fingido que no vio, pero tú no. Sentí las lágrimas venir. Finalmente alguien que entendía. Yo sí firmo. Y más, te quedas con mi parte de la herencia también. Úsala para sacar a tu nieto, para cuidarlo. Marlene, no puedo aceptar eso. Sí puedes, es lo correcto. Estás sola en esta batalla. Yo quiero ayudar. Mi otro hermano, Antonio, también aceptó darme su parte. Cidalia, sabemos que tú siempre fuiste la más luchona. Criaste a tus hijos sola, criaste a Jessica. Si alguien merece esa herencia, eres tú. Úsala para hacer el bien. Con 3 partes del terreno, logré venderlo. Un hombre de Calvillo quería comprarlo para hacer una cría de chivos. Pagó 30,000 pesos de contado. Era mucho dinero, más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Agarré ese dinero y me fui directo a un despacho de abogados que doña Socorro me recomendó. El LIC. Enrique, un abogado joven pero serio, me atendió. Le conté toda la historia. Él anotó todo, hizo preguntas, pidió documentos. Al final me miró y dijo: Doña Cidalia, no va a ser fácil. El bebé nació de una situación de abuso. Jessica es menor de edad y tiene problemas psicológicos. Usted tiene edad avanzada y no tiene ingresos estables, pero vamos a intentar. ¿Cuánto cobra? $15,000. Era la mitad del dinero que tenía, pero no dudé. Está bien, empecemos. El LIC. Enrique metió el proceso pidiendo la custodia del bebé. Argumentó que yo era la abuela que había criado a Jessica, que tenía condiciones de cuidar. Pidió que la justicia reconociera que era mejor para la criatura quedarse con la familia que ser adoptado por extraños. Mientras esperaba que avanzara el proceso, seguí visitando al bebé en el albergue. Ahora iba 2 veces por semana, lo cargaba, le daba biberón, le cambiaba el pañal. Ya tenía 4 meses y empezaba a reconocer a la gente. Cuando me veía, abría una sonrisita chimuela que me derretía el corazón. La abuela está aquí, mi amor.
la abuela no te va a abandonar. Las cuidadoras del albergue eran cariñosas, pero tenían muchos niños que cuidar. Mi bisnieto pasaba la mayor parte del tiempo en la cuna, solo. Lloraba mucho. Yo veía y el corazón me dolía. Pronto te vienes a casa, mijo. Pronto vamos a estar juntos. Pero los meses iban pasando y el proceso no avanzaba. El juez pidió evaluación psicológica mía, evaluación social de mi casa, un montón de papeles. Todo tardaba, todo era burocracia. Mientras tanto, Jessica empezó a mejorar un poco, no mucho, pero lo suficiente para recibir el alta del hospital psiquiátrico. Regresó a casa conmigo, todavía tomando medicamentos, todavía callada y cerrada, pero al menos en casa. Traté de hablarle del bebé. Jessica, tu hijo está en el albergue. ¿No lo quieres ver? No. Es tu hijo. Te necesita. Yo no quiero ser mamá. No pedí serlo. Era verdad. Ella no había pedido nada de aquello, pero el bebé tampoco, y él necesitaba a alguien. El proceso estaba tardando demasiado. Ya casi era 1 año que había nacido el bebé y todavía no había resolución. El LIC. Enrique decía que era normal, que los procesos de custodia tardan, pero yo me estaba desesperando. Mi bisnieto estaba creciendo en un albergue, lejos de mí, lejos de cualquier amor verdadero, y yo aquí, impotente, esperando que la justicia decidiera si tenía derecho o no de cuidar a la sangre de mi sangre. Para empeorar, la trabajadora social del juzgado vino a hacer una visita a mi casa. Miró todo, anotó en un cuadernito, hizo muchas preguntas. ¿Usted vive sola con Jessica? Sí. ¿Y trabaja dónde? Tengo un puesto de gorditas, pero ahora no estoy trabajando mucho porque necesito cuidar a mi nieta. ¿Cómo va a cuidar a un bebé si no está trabajando? ¿Cómo lo va a mantener? Vuelvo a trabajar. Busco la forma. Ella miró a Jessica, que estaba sentada en el sillón viendo a la nada. ¿Y la mamá biológica? ¿Tiene interés en quedarse con la criatura? No, ella todavía está en tratamiento, no tiene condiciones. La mujer anotó más cosas, movió la cabeza. Cuando se fue, supe que su reporte no iba a ser bueno. Y no lo fue. 2 semanas después, el LIC. Enrique me llamó a su despacho. Traía la cara seria. Doña Cidalia, la trabajadora social recomendó que el bebé sea enviado para adopción. Dijo que usted no tiene condiciones económicas ni estructura para criar a una criatura. Sentí que el suelo desaparecía. Pero sí tengo. Voy a trabajar. Le voy a dar todo. Lo sé, pero la visión de ellos es que usted tiene edad avanzada, no tiene ingresos fijos y todavía tiene que cuidar a Jessica, que tiene problemas psicológicos graves. Creen que sería mejor para el bebé ir a una familia estructurada. No se lo van a llevar. No voy a permitirlo. Tranquila. Todavía no se acabó. El juez todavía no decidió. Vamos a presentar una contestación. Mostrar que usted sí tiene condiciones. Sí. Salí de ahí destruida. Regresé a casa e hice algo que no hacía desde hacía tiempo. Me arrodillé frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe y recé. Recé como nunca había rezado en la vida. Virgencita, sé que no he sido buena cristiana. Hace tiempo que no voy a la iglesia bien. Hace tiempo que no hago mis rezos. Pero estoy necesitando ayuda. No dejes que me quiten a mi bisnieto. No dejes que sea criado por extraños. Prometo que lo voy a cuidar bien. Le voy a dar amor, cariño, educación. Solo ayúdame a traerlo a casa. Esa noche soñé con mi mamá. Estaba parada en la cocina de la casa vieja donde crecí, haciendo café. Me miró y dijo: Cidalia, eres fuerte, más fuerte de lo que piensas. No te rindas. Desperté con esas palabras en la cabeza. Tenía razón, no podía rendirme. Al día siguiente, regresé al puesto de gorditas. Me levanté antes de que saliera el sol. Preparé la masa, cocí las gorditas, puse el puesto en la avenida y empecé a vender. Las clientas de siempre se alegraron de verme de regreso. Doña Cidalia, ¿cuánto tiempo? Extrañaba sus gorditas. Trabajé todo el día, gané buen dinero. Al otro día hice lo mismo. Y al otro. Y al otro.
Poco a poco fui agarrando el ritmo otra vez. Jessica se quedaba en casa sola. Yo le dejaba la comida lista, le dejaba sus medicinas separadas, le pedía a doña Socorro que le echara un ojo de vez en cuando. No era ideal, pero era lo que podía hacer. Con el dinero que junté, compré ropita para el bebé, pañales, biberones, una cunita. Arreglé el cuartito todito para cuando llegara, porque iba a llegar. Yo tenía fe. Pero lo que no sabía es que la lucha estaba lejos de acabar y que iba a necesitar mucho más que fe para vencer. El LIC. Enrique presentó nuevos documentos al juez, mostró que yo estaba trabajando otra vez, que tenía ingresos. Pidió declaración de vecinos que hablaran sobre mi carácter, sobre cómo había criado bien a Jessica. Doña Socorro y otras vecinas fueron al juzgado a declarar. Hablaron de que yo era trabajadora, honesta, buena madre, que había hecho lo correcto al denunciar a mi hijo, aunque fuera difícil. Pero hubo gente que habló en contra también. José Carlos, mi hermano, dio una declaración diciendo que yo era inestable emocionalmente, que había abandonado a mi hijo, que no tenía condiciones de cuidar a una criatura. Aquello dolió. Mi propio hermano, mi propia sangre hablando contra mí. Los meses siguieron pasando. Mi bisnieto cumplió 1 año. Fui al albergue con un pastelito pequeño. Le canté las mañanitas solo yo y las cuidadoras. Él no entendía nada, solo quería comerse el betún del pastel. Pero yo lloré todo el tiempo. 1 año de vida y todavía no tenía un nombre de verdad. Todavía no tenía una familia. Todavía no tenía un hogar. Cuando el proceso cumplió 1 año y medio, el LIC. Enrique me llamó otra vez. Doña Cidalia, hay una audiencia programada para el mes que entra. El juez va a decidir. Es nuestra última oportunidad. Salí de ahí con miedo y esperanza mezclados. Era ahora. O lograba traer a mi bisnieto a casa o lo perdía para siempre. Llegó el día de la audiencia. Me desperté temprano. Me bañé. Me puse mi ropa más bonita. Jessica preguntó a dónde iba. Voy al juzgado. Es la audiencia de la custodia de tu hijo. Ella se quedó callada, moviendo la comida que le había hecho. Después de un rato, habló bajito. Buena suerte, abue. Fueron las primeras palabras cariñosas que me dirigía en más de 1 año. En el juzgado, el LIC. Enrique ya me estaba esperando. Doña Cidalia, manténgase tranquila. Conteste solo lo que le pregunten. Muéstrele al juez que usted es capaz de cuidar al niño. Entramos a la sala de audiencias. El juez era un hombre serio, de unos 50 años, lentes en la nariz. También estaba la fiscal, la defensora pública, la trabajadora social. Todo mundo ahí a decidir el futuro de mi bisnieto. El juez empezó haciendo preguntas. Doña Cidalia, ¿cuántos años tiene? 62, su señoría. ¿Y trabaja en qué? Vendo gorditas. Tengo un puesto en la avenida López Mateos desde hace más de 20 años. ¿Cuál es su ingreso mensual? Tragué saliva. No era mucho. Depende del mes, su señoría, pero hago alrededor de unos $1,200 a $1,500. Vi a la trabajadora social anotando con esa cara de quien cree que es poco. ¿Usted vive con alguien? Vivo con mi nieta, Jessica, mamá biológica del bebé. ¿Y ella tiene condiciones de cuidar a la criatura? Todavía no, su señoría, pero está mejorando. Está en tratamiento. Toma sus medicamentos bien. Algún día va a tener condiciones, sí. Pero ¿y ahora? ¿Quién va a cuidar al bebé mientras usted trabaja? Era la pregunta que temía. Me lo llevo conmigo al puesto, su señoría. Ya crié a mis hijos así, ya crié a Jessica así. Se quedan en un corralito al lado mientras yo trabajo. Por la tarde, cuando regreso a casa, los cuido. La trabajadora social levantó la mano. Su señoría, con todo respeto, pero ese no es un ambiente adecuado para una criatura. Puesto callejero, sol fuerte, ruido, contaminación. Sentí la rabia subir. Es mejor que el albergue, es mejor que ser criado por extraños. Al menos va a tener amor, va a tener familia. El juez me hizo señas de que me calmara. Doña Cidalia, entiendo su punto, pero el interés de la criatura tiene que venir en primer lugar.
Y tenemos aquí una lista de familias queriendo adoptar. Familias estructuradas, con condiciones económicas buenas, que pueden darle todo al bebé. Sentí las lágrimas venir, pero las aguanté. Su señoría, el dinero no es todo. Yo no soy rica, pero tengo amor para dar. Ese niño es mi bisnieto, es mi sangre. No es justo quitármelo para dárselo a extraños. El Lic. Enrique pidió la palabra. Su señoría, doña Cidalia, crió a su nieta sola desde los 2 años de edad. Trabajó, mantuvo, educó. Jessica siempre fue buena alumna, niña educada. La abuela tiene total capacidad de criar al bisnieto también. La fiscal intervino. Pero, ¿y el trauma? Esta criatura nació de una situación de abuso. El papá es el tío de la mamá. ¿Cómo explicarle eso a la criatura cuando crezca? ¿Cómo lidiar con ese historial? Con la verdad, respondí antes de que mi abogado hablara. Cuando crezca, le voy a contar la verdad, que su papá cometió un delito, que su mamá era muy joven y fue engañada, que su familia luchó para tenerlo, para cuidarlo. La mentira lastima, la verdad libera. El juez se me quedó viendo por un rato. ¿Usted denunció a su propio hijo? Denuncié porque hizo algo malo, muy malo. Muchas madres hubieran encubierto al hijo, hubieran escondido. Yo no soy muchas madres, soy yo, y no iba a dejar que mi hijo creyera que podía hacer aquello sin consecuencias. Por primera vez, vi algo que parecía respeto en la mirada del juez. Llamó a la trabajadora social del albergue a declarar. Ella habló del bebé, de cómo era una criatura tranquila, que comía bien, dormía bien. Habló también de que se animaba cuando yo iba a visitar. El bebé reconoce a doña Cidalia como figura de apego. Cuando ella se va, llora, se pone inquieto. Aquello me dio esperanza. Después llamaron a doña Socorro a declarar. Ella habló de mí con tanto cariño que yo lloré ahí mismo. Cidalia es la mujer más luchona que conozco. Crió a 2 hijos sola después de que el marido se fue. Crió a su nieta cuando la hija la abandonó. Trabaja todos los días, nunca pide nada a nadie. Y cuando descubrió lo que su hijo estaba haciendo, tuvo el valor de hacer lo correcto. Mucha gente no lo hubiera tenido. El juez escuchó todo. Al final, dijo que iba a analizar y dar la decisión en 15 días. Salí de ahí sin saber si me había ido bien o mal. El Lic. Enrique me dio una palmadita en el hombro. Usted lo hizo bien, ahora es esperar. Esos 15 días fueron los más largos de mi vida. No podía dormir bien, no podía comer. Me la pasaba rezando, pidiéndole a Dios que el juez decidiera a mi favor. Jessica notó mi angustia. Una noche, vino y se sentó a mi lado en la cama. Abue, quiero pedirle perdón. La miré, sorprendida. ¿Perdón? ¿Por qué? Por todo. Por haberla odiado, por haberla culpado. Usted solo estaba tratando de protegerme y yo no vi eso. La abracé llorando. No tienes que pedir perdón, mija. Tú estabas sufriendo. No entendías. Ahora sí entiendo. El psicólogo me ayudó a ver que aquello no fue amor, fue abuso de verdad. Él se aprovechó de que yo era una niña, de que confiaba en él. Era la primera vez que admitía eso. Mi corazón se llenó de esperanza. ¿Y el bebé? Quiero conocerlo, si logramos traerlo a casa. La decisión del juez salió un viernes. El Lic. Enrique me llamó, su voz temblaba de emoción. Doña Cidalia, ganamos. El juez le dio la custodia provisional. Grité de alegría ahí mismo en medio de la calle. La gente me veía, pero no me importaba. Lo había logrado. Mi bisnieto iba a venir a casa. El lunes fuimos a buscarlo al albergue. Yo, Jessica y el Lic. Enrique. Jessica estaba nerviosa, apretándome las manos. «Abue, ¿será que le voy a gustar?» «Sí, mija, eres su mamá». Cuando entramos al albergue, la cuidadora ya lo tenía en brazos. Tenía 1 año y 7 meses. Ya caminaba, ya decía algunas palabras. Cuando me vio, abrió una gran sonrisa. «Abue». Lo cargué, lo cubrí de besos. Era tan chiquito,
Tan liviano, mi bisnieto, finalmente en mis brazos para quedarse. Jessica se acercó, vacilante. Hola, hola mi amor. El niño la miró curioso, extendió su manita, le agarró el cabello. Jessica empezó a llorar. Es tan chiquito y yo nunca lo cuidé. Ahora lo vas a cuidar. Vamos a cuidarlo juntas. Firmamos todos los papeles y nos lo llevamos a casa. En el camino, Jessica se la pasó cargándolo, platicando bajito. Perdón, mijo. Perdón por haberte abandonado. Pero ahora tu mamá está aquí. No te voy a dejar nunca más. Cuando llegamos a casa, lo puse en la cunita que le había preparado. Él miró alrededor, tocando todo, explorando. Después nos miró a mí y a Jessica y dio esa sonrisa que derretía el corazón. Esa noche, los tres dormimos juntos en mi cuarto, yo, Jessica y el niño entre nosotras dos. Por primera vez en años me sentí en paz. Pero los desafíos apenas estaban comenzando. Criar a una criatura de 1 año y medio no era fácil. Se despertaba de madrugada, lloraba, quería abrazos. Tuve que volver a trabajar en el puesto, llevándolo conmigo. Armé un corralito ahí al lado con juguetes. Él se quedaba jugando mientras yo vendía las gorditas. Jessica empezó a ayudar. Por la mañana se quedaba con él en casa, le daba de comer, le cambiaba el pañal. Por la tarde, cuando yo regresaba, ella se iba a la escuela. Había vuelto a estudiar. Estaba haciendo la prepa abierta para terminar el bachillerato. Pero la casa en San Marcos se estaba volviendo imposible. Los vecinos seguían viéndome mal, haciendo chismes. Siempre que pasaba, escuchaba cuchicheos. Ahí va la que entregó al hijo. Pobrecita de Jessica, criando al hijo de su tío. Un día, doña Socorro me llamó. Cidalia, tienen que irse de aquí, irse a otra colonia, empezar de nuevo lejos de todo este chisme. Tenía razón, necesitábamos un nuevo comienzo de verdad. Todavía me quedaban unos 12,000 pesos de la venta del terreno. Los había guardado, gastando solo lo necesario. Con ese dinero, di enganche para una casita en Villas de Nuestra Señora, una colonia del otro lado de la ciudad. 3 cuartitos pequeños, sala, cocina, patio. Nada de lujo, pero era nuestra. El día de la mudanza fue emocionante. Puse nuestras cosas, que eran pocas, en un camión de fletes. Jessica llevaba al niño en brazos. Miré la casa vieja una última vez. Tenía tantos recuerdos ahí, buenos y malos, pero era hora de dejarlos atrás. En la casa nueva arreglamos todo con cariño. Un cuarto para mí, uno para Jessica, uno para el niño. Pintamos las paredes, pusimos cortinas. Quedó sencillo, pero acogedor. Los vecinos nuevos fueron receptivos. No sabían nuestra historia, no preguntaban. Éramos solo una abuela criando a su nieta y su bisnieto. Normal. Jessica empezó a abrirse más. Sonreía de vez en cuando, jugaba con su hijo, hacía planes. Abue, cuando termine la prepa, quiero hacer una carrera técnica de enfermería. Siempre lo quise. La vas a hacer, mija, te voy a ayudar. Un día me agarró la mano. Abue, gracias por no haberte rendido conmigo, por haberme salvado. Yo nunca me iba a rendir contigo. Nunca. El niño empezó a llamarnos. Yo era Abue. A Jessica, al principio la llamaba Sica. Pero poco a poco, con nosotras enseñándole, empezó a decir, mamá. La primera vez que llamó a Jessica mamá, ella lloró tanto que el niño se asustó. ¿Mamá está llorando? Estoy llorando de feliz, mi amor, de muy feliz. Hoy tengo 77 años. Vivo aquí en Villas de Nuestra Señora, en una casita que es mía, pagada, con mi nombre en el papel. 3 cuartitos pequeños, patio con un árbol de mango que da fruta todo el año, portón de fierro pintado de azul. Cuando miro alrededor y veo todo esto, recuerdo el camino que recorrimos para llegar hasta aquí. Mi bisnieto tiene 7 años ahora. Un niño lindo, listo, lleno de vida. Le va bien en la escuela, tiene amigos, sueña con ser bombero cuando crezca. Me llama abuela Cidalia con ese gesto cariñoso que me derrite el corazón. Y lo más importante, es feliz. Crece con amor, con cuidado, con dignidad.
todavía no sabe todo lo que pasó. Algún día le vamos a contar cuando tenga edad para entender, pero por ahora es solo un niño feliz jugando en el patio. Jessica tiene 21 años. La veo y veo una mujer fuerte, una sobreviviente. Terminó la prepa, hace 2 años que concluyó. Ahora está haciendo carrera técnica de enfermería y trabaja medio tiempo en una farmacia aquí de la colonia. Ayuda con los gastos de la casa, cuida a su hijo con amor, hace planes para el futuro. Quiere estudiar la licenciatura en enfermería cuando termine la técnica. Dice que quiere trabajar con niños, ayudar a quien pasó por lo que ella pasó. A veces la veo cuidando al niño y me siento orgullosa. Orgullosa de cómo se levantó, de cómo superó un trauma que pudo haberla destruido para siempre. No fue fácil. Hubo recaídas, hubo días en que la depresión volvió fuerte, hubo momentos en que quiso rendirse. Pero no se rindió. Siguió yendo a terapia, tomando los medicamentos cuando los necesitaba, luchando día tras día. Y hoy es una mamá presente, cariñosa, que le da a su hijo el amor que ella misma tanto necesitó cuando era pequeña. La casa donde vivimos es el símbolo de todo lo que conquistamos. La terminé de pagar el año pasado con el dinero que junté del puesto de gorditas. Cuando el gerente del banco me dio el papel diciendo que la casa estaba liquidada, lloré de alegría. Por primera vez en mi vida, a los 76 años, tenía un inmueble mío, a mi nombre. Ya no iba a pagar renta, ya no iba a depender de nadie. Esas 4 paredes son más que una casa. Son la prueba de que vencimos. Roberto salió de la cárcel hace 2 años, cumplió 6 de los 8 años de condena y salió en libertad condicional. Escuché que se fue a vivir al campo de Jalisco, a un pueblo pequeño que ni recuerdo el nombre. Nunca más quiso hablar conmigo, nunca más preguntó por su hijo. Desapareció de nuestras vidas como si nunca hubiera existido. ¿Y saben qué? Está bien, porque nosotras construimos una vida nueva, una familia de verdad sin él. Hay días en que pienso en él, mi hijo, el niño que crié, que amé tanto, por el que pasé hambre para darle de comer. Me pregunto dónde me equivoqué, qué pude haber hecho diferente. Pero con el tiempo, aprendí que a veces no tenemos todas las respuestas. A veces las personas toman decisiones que no podemos controlar. Yo hice lo mejor que pude con lo que sabía. Lo crié con amor, con trabajo, con dignidad. El resto fue su decisión. Lo que sé es que hice bien al denunciarlo. Si no lo hubiera hecho, iba a seguir creyendo que aquello era normal, era amor. Iba a poder hacerlo de nuevo con otra persona, en otro lugar. Denunciar fue lo más difícil que hice en la vida. Dolió demasiado. Duele hasta hoy. Pero fue necesario. Y duermo en paz, sabiendo que hice lo que tenía que hacerse. Perdí a mi hijo, lo perdí. Y ese dolor no pasa, no desaparece. Hay noches en que me despierto pensando en él, preguntándome cómo está, si está bien, si se arrepiente de lo que hizo. Pero entonces recuerdo todo lo que gané. Gané a mi nieta de vuelta, ella que me odió, que me insultó, que me culpó. Hoy es mi mejor amiga. Platicamos, reímos juntas, hacemos planes. Gané a mi bisnieto, que es mi alegría todos los días. Gané una familia de verdad construida en el amor y la lucha, no solo en la sangre. Doña Socorro sigue siendo mi amiga. Viene aquí a casa cada mes. Tomamos café, platicamos de la vida. Ella fue la única que nunca me abandonó, que siempre estuvo de mi lado. En los peores momentos, cuando todo mundo me juzgaba, cuando los vecinos cuchicheaban, cuando yo estaba sola y desesperada, ella estaba ahí. La amistad de verdad es eso. Estar junto cuando todo está mal, no solo cuando está bien. Mis hermanos Marlene y Antonio, que me dieron su parte de la herencia cuando más la necesité, también mantienen contacto. Vienen a visitarme de vez en cuando. Llaman para saber cómo estamos. Les agradezco todos los días por haberme ayudado en ese momento. Sin ese dinero, no hubiera podido pagar al abogado. No hubiera podido traer a mi bisnieto a casa. A José Carlos, que habló contra mí en el proceso, lo perdoné. No hablamos mucho, pero no guardo rencor. Guardar rencor solo le hace daño a uno mismo. Sigo vendiendo gorditas. Ya no necesito,
La casa está pagada. Jessica trabaja. Nos arreglamos bien, pero me gusta. Es mi trabajo, mi independencia, mi orgullo. Me levanto temprano, preparo la masa, voy a mi puesto en la avenida. Mis clientas de siempre siguen siendo fieles. Algunas me conocen desde hace más de 20 años. Son como una segunda familia. Y cuando regreso a casa por la tarde, cansada pero satisfecha, sé que viví un día más con dignidad. Viendo hacia atrás, veo todo lo que sufrimos. La traición de Roberto, el embarazo de Jessica, su depresión, el bebé en el albergue, la lucha por la custodia, los vecinos juzgando, los hermanos dando la espalda, las noches sin dormir, los días sin comer, la desesperación que parecía no tener fin. Fueron años muy difíciles. Hubo momentos en que pensé que no iba a aguantar, que iba a enloquecer, que iba a morir de tanto dolor. Pero también veo todo lo que conquistamos. La casa propia pagada a mi nombre, la custodia de mi bisnieto, conseguida después de 1 año y medio de lucha. Jessica recuperada, estudiando, trabajando, siendo mamá. El niño creciendo sano, feliz, amado. Nuestra familia reconstruida, más fuerte que antes. La dignidad de vuelta, la paz de espíritu de saber que hice lo correcto. Si pudiera volver en el tiempo, haría todo de nuevo. Denunciaría a Roberto de nuevo. Lucharía por la custodia de nuevo. Vendería la herencia de nuevo. Enfrentaría a los vecinos, los juicios, la soledad, el miedo, todo de nuevo. Porque al final lo que importa no es cuánto sufriste, es cuánto te levantaste. Es si hiciste lo correcto, aunque todo conspirara para que hicieras lo incorrecto, y nosotras nos levantamos. Muchas veces caímos y nos levantamos, lloramos y seguimos adelante, sangramos pero no morimos, cada vez más fuertes, cada vez más determinadas, cada vez más seguras de que iba a valer la pena. Hoy, a los 77 años, puedo decir que soy feliz. No de ese modo de novela, donde todo es perfecto y no hay problemas, pero feliz de verdad. Feliz de haber hecho lo correcto, aunque fuera difícil. Feliz de tener a mi familia conmigo. Feliz de dormir en paz todas las noches, sabiendo que mi conciencia está limpia. Feliz de despertar todos los días y ver que la vida que tenemos hoy fue conquistada con sudor, con lágrimas, con sangre, pero fue conquistada. Aprendí que el amor verdadero no es encubrir. El amor verdadero es hacer lo que tiene que hacerse, aunque duela. Es proteger a quien es más débil. Es luchar por justicia. Es no rendirse aunque todo parezca imposible. Es escoger lo correcto en vez de lo fácil. Es tener el valor de perder todo para salvar a quien amas de verdad. Y aprendí que nunca es tarde para volver a empezar. Empecé de nuevo a los 62 años. Cambié de colonia, cambié de vida, cambié de historia. Reconstruí mi familia desde cero. Y fue lo mejor que hice. Porque hoy, cuando veo a mi bisnieto jugando en el patio, cuando veo a Jessica llegar del trabajo con esa sonrisa cansada pero feliz, cuando me siento en el portón de mi casa viendo la calle en paz, yo sé que valió la pena. Cada lágrima que derramé valió la pena. Cada noche sin dormir valió la pena. Cada momento de desesperación, de soledad, de dolor, valió la pena. Porque me trajo hasta aquí, me trajo a esta vida, a esta casa, a esta familia. Y esta vida es buena. Esta vida es de verdad. Esta vida es nuestra. Esta es mi historia. Historia de dolor, de lucha, de superación. Historia de una mujer que tuvo que escoger entre proteger al hijo o salvar a la nieta. Y escogió hacer lo correcto. ¿Fue sufrido? Fue. ¿Dolió? Dolió demasiado. ¿Perdí cosas? Perdí. Pero gané mucho más. Gané mi dignidad. Gané mi familia de vuelta. Gané una casa propia, que es el resultado de años de trabajo honesto. Gané la paz de espíritu de saber que cuando llegó la hora de escoger, no huí. Enfrenté, luché, vencí. Y si tú estás pasando por algo difícil, si estás teniendo que tomar una decisión imposible, te digo, haz lo correcto, aunque duela, aunque cueste todo,
aunque todo mundo te dé la espalda. Porque al final, lo que queda es tu conciencia. Lo que queda es saber que tuviste valor. Lo que queda es poder verte en el espejo y respetarte. La vida me tumbó muchas veces, pero siempre me levanté. Y hoy estoy aquí viviendo la vida que conquistamos. Una vida con casa propia, con familia unida, con trabajo honesto, con dignidad. Una vida donde mi bisnieto crece seguro y amado. Donde Jessica puede soñar de nuevo. Donde yo puedo descansar sabiendo que hice todo lo que podía. Es una vida buena, una vida que valió cada lágrima, cada lucha, cada sacrificio. Es una vida de verdad. Y es nuestra. Nadie nos la dio, nadie nos facilitó. La conquistamos ladrillo por ladrillo, día por día, lágrima por lágrima. Y por eso tiene tanto valor. Por eso es tan dulce. Por eso, cuando me despierto por la mañana y veo el sol entrando por la ventana de mi casa, agradezco. Agradezco por haber tenido fuerza para no rendirme, por haber tenido valor para hacer lo correcto, por haber tenido fe de que algún día iba a mejorar. Y mejoró. Mejoró mucho. Y va a seguir mejorando porque no paramos. Seguimos luchando, seguimos creciendo, seguimos construyendo. Jessica va a hacer su licenciatura, mi bisnieto va a crecer y cumplir sus sueños. Y yo voy a estar aquí firme, fuerte, viendo a mi familia florecer. Esta es la vida que conquistamos, y nadie nos la quita.